¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 26 de La Noche del Misterio. Como siempre, yo les saludo desde la ciudad de La Serena. En un ratito más se va a ir sumando, se va a sumar Roy Derich también desde Santiago. Y bueno, como siempre, un capítulo especial, un capítulo que es siempre grato poder conversar con nuestro invitado del día de hoy, porque siempre tiene las últimas novedades en cuanto a lo que está pasando en el mundo de la ufología, lo que está pasando no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, porque tiene muchos amigos fuera de nuestra frontera y que siempre le están informando de los sucesos que están ocurriendo en otras latitudes. Así que un placer saludar a Rodrigo Fuenzalía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a La Noche del Misterio. ¿Qué tal, estimado Cristian? Muchas gracias por la invitación a tu programa, que es un tremendo programa que ha hecho una tremenda contribución al mundo del misterio, al mundo de la ufología, así que feliz de estar nuevamente compartiendo las pantallas de La Noche del Misterio. Sí, yo lo decía con hartas novedades, con hartas informaciones de lo que está pasando a nivel mundial. Este capítulo quisimos tocar, y yo te lo propuse, que tocáramos temas internacionales, que viéramos al menos 10 sucesos. Yo sé que hay muchos más. No fue fácil la decisión, digamos, de cuál caso incorporar, porque en la casuística ufológica mundial hay muchos casos que son muy interesantes, muy relevantes, muchos de ellos investigados. Me imagino que no fue fácil hacer la selección, Rodrigo. Para nada, tú bien lo dijiste, en la ufología estamos llenos de casos realmente notables, llenos de experiencias que nos dejan, como decimos, marcando ocupados, que nos dejan grandes interrogantes, por lo tanto, no se hace mucha justicia al colocar un ranking. Yo no soy amigo de los rankings porque el fenómeno ufológico es rupturista, va más allá de esta, diría yo, de estas, diría yo, construcciones lineales que tenemos sobre la realidad, sobre todo nuestra estratificación lineal, no se puede con el fenómeno ovni. Sí, bueno, yo quería partir con que me gustaría conocer tu opinión con respecto a esto, que Qué durante bueno. varios días fue noticia en los diferentes portales internacionales, canales de televisión, todos hablaban de esto que estamos viendo. Y quería preguntarte cuál es tu opinión. Yo sé que tú hiciste dentro de tus transmisiones, que de paso contarle a nuestros amigos, todos los que están viendo la transmisión, eres uno de los investigadores que más transmisiones hace durante la semana, siempre estás transmitiendo novedades en tus redes sociales, y uno de los temas que trataste hace poquito fue justamente de este monolito que aparece ahí en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? ¿Cuál es la información que tú manejas con respecto al origen? Mira, la verdad que, bueno, veamos un saludo si nos está sintonizando justamente a nuestro amigo Víctor Hidalgo, un compatriota que se encuentra en Estados Unidos y que fue a Utah, fue al lugar de los hechos el día viernes, llegó el sábado, ya lo habían sacado el monolito, pero se tomó unas fotografías no menores, no menos interesantes, y que están sorprendiendo. Te falta una foto más, por la del ovni, la del monolito que apareció hoy día en California, ¿no? Sí, Eh, esa falta. yo la verdad que tengo mis dudas hoy día y creo que gracias a un amigo periodista, José Ollarse, me abrió un poco los ojos en torno a que no hay que descartar que sean probablemente una acción de un artista llamado Richard Serra, que en el desierto de Qatar hace un tiempo atrás hizo una serie de construcciones similares. Son realmente idénticas, construcciones monolíticas. Inclusive me voy a dar el trabajo ahí por mi cámara colocar uno de estos monolitos de Richard Serra. Esto es Espérame, 2015. voy a dejar de mostrar acá para que se vea más grande Ya, tu cámara, para que... Ahí, ahora sí. ahí está Richard Serra. Bueno, son monolitos mucho más grandes, ¿no? Pero el tipo de construcción que hace Richard Serra, vamos a seguir viendo,
son bastante, mira, imagínate, bastante similares, ¿no? Y utiliza el acero inoxidable en estas construcciones desde el año 2015, ¿ok? Ahora habría que explicar en alguna medida, aquí tenemos varias de estas construcciones monolíticas de Richard Serra, pero es difícil que Richard Serra esté en varios países a la vez, ¿no? Pero Claro. que haya sido quizás un punto de inspiración, no lo descarto, en una acción que tiene un carácter simbólico realmente impresionante. Siento que, como bien decía un gran amigo, Juan Cristóbal, del 28M, el grupo 28M, decía que, bueno, él que pensaba que la figura arquetípica de un monolito también representa quizás los relojes solares del pasado, y todo esto hace que tú quedes casi en un estado hipnótico al contemplar una de estas situaciones, lo que cual implica el tiempo y todo eso. La cosa que siento que es una acción humana, obviamente, bien coordinada. Vamos a ver al final en qué resulta. Ahora, está claro que es un poco difícil que la persona dé la cara con lo de Utah, porque se está infringiendo las normas de monumentos nacionales en Estados Unidos. Si la persona que reconozca que hizo eso va a tener que pagar una multa, y no creo que alguien quiera pagar multa. Pero encuentro un ejercicio arquetípico súper interesante, sobre todo a fin de año. Sí, claro, porque, bueno, y muchas personas, por supuesto, lo relacionan con esta imagen de la película, y se generó todo un contexto en el cual se habló de lo misterioso que era, generó toda una corriente, digamos, de personas que comenzaron a opinar con respecto a otros casos, otras situaciones. Yo creo que se cumplió, o sea, como dices tú, el que lo hizo, no lo va a decir, pero sí generó el impacto que yo creo que buscaba, que es un impacto a nivel mundial, porque yo creo que no hay ningún lugar del mundo donde en algún momento se habló de este tema. Yo creo que todos hablaron, comentaron sobre esta imagen. Yo creo que tú ahí le diste con el palo al gato, aunque me peguen los animalistas, pero es cierto, si no hay un lugar donde no se hable y estamos todos atentos a dónde va a aparecer el próximo monolito, ¿no? Imagínate que aparecer acá en Chile. O sea, las personas que tengan las lucas para comprar acero inoxidable y se coloquen ahí, van a causar. Y esto un poco hay que analizar, esto nos permite analizar la psicología humana de quiénes, para mí, aparte de todos los que quedamos impactados, es quién está detrás de esto, cuál es la idea. ¿No? Porque en la ufología pasa mucho de esto, de gente a veces que construye historias para producir un efecto social, ¿no? Un efecto que nos diga, wow, estoy en presencia de algo raro, ¿no? O los tipos que se sentirán el ego un poco ensaltado, ¿no? En función de que, bueno, yo hice que la gente creyera, jajaja. Ja, ja. Es probable que haya algo de eso también, de satisfacción personal ante la instancia de producir un misterio que no ha sido posible poder encontrar respuesta, pero lo hallo muy, muy interesante. Sí, creo que de todas maneras vamos a seguir atentos a eso, vamos a seguir atentos, como dices tú. Así siguen apareciendo esto, a lo mejor otros se van a querer sumar a esta iniciativa en otras partes del mundo, como tú mencionas. Y bueno, ojalá que yo creo que es interesante que se hable del misterio, Sí, que es un se ejercicio de discuta. desestrés. Sí, sí, en este tiempo que estamos viviendo, que casi la mayoría de las noticias van por el lado del coronavirus, por el lado económico, quizás de pronto este tipo de noticias de pronto Te refresca, nos refrescan un poco, nos sacan un poco de toda esa vorágine de información exactamente. vinculada con lo negativo. Vamos entonces a volver a compartir la pantalla para que eh, regresemos a lo que, bueno, ahí había otra imagen también de lo que estábamos conversando recién. Pero vayamos a lo que planteamos en este programa y que yo te di este desafío de poder, como tú dices, no te gusta mucho No, estos top 10, certificar. pero hagámoslo como un ejercicio de poder resumir quizá o de poder
compactar en este programa, por lo menos, estos 10 casos, y sin lugar a duda que podemos hacer varios otros programas de 10, pero para sintetizar un poco toda la casuística, vayamos con estos 10. Este es el primero, año 63, 21 de octubre, Argentina. Cuenta un poco sobre este caso para nuestros amigos que no conocen. ¿Por qué elegiste este caso y qué es lo que ocurre y por qué te parece uno de los casos relevantes que tenemos que mencionar esta noche? Bueno, creo que es un caso súper interesante por la cantidad de testigos involucrados, la forma que se manifiesta este fenómeno. El año 63, a partir de la observación nocturna en esta localidad de unos objetos voladores no identificados que estuvieron a muy baja altura, prácticamente, esto fue un lunes 21 de abril, de Octubre. octubre, Sí, tengo entendido, del 63. exacto. Eh, Creo que es súper interesante insisto, por la cantidad de testimonios, la observación nocturna, la manifestación de estos objetos que estaban a muy baja altura, lanzando unos haces luminosos que son súper, súper interesantes. Estas luces eran un conjunto aparentemente de 5 luces que se observaron. Están entre sí aparentemente a una distancia no más de 100 metros y se encendían y se apagaban así con cierta intermitencia y lanzando haces luminosos así en diversas boom, boom, boom direcciones. Nos recuerda un poco a todo esto de las expresiones de los haces de luz sólida. Y tengo entendido que en estos haces luminosos inclusive iluminaban los campos que estaban alrededor, es decir, tener una potencia realmente extraordinaria. Eh, Inclusive hay por ahí, entre paréntesis, hay una línea ferroviaria, que Sí, fue un poco la hipótesis escéptica de decir que esta gente se confundió por eso. Pero claro. tanto como la posición de los objetos, la distancia de cada uno, los haces de luz, y la manera como se expresan estos fenómenos, creo que lo hace ser un caso súper interesante. Casos que realmente se asemejan a otras experiencias que han ocurrido en Latinoamérica años posterior, con estas apariciones de estos objetos lanzando haces de luz en diversa dirección. Me recordó a los sucesos acontecidos en el 2000, por ejemplo, en Tolpan, eh, en donde Eric Bellido, que tú bien conoces, Sí, nuestro claro. gran amigo Eric, periodista y miembro de investigaciones de Chile, logra ver estos haces también luminosos saliendo en distintas direcciones desde un punto determinado y tiene un encuentro cercano con un ovni a poca distancia, no más de 50 o 60 metros, al intentar ir a observar estas luces. Este fenómeno se repite posteriormente el año 2000, donde Ingrid Sperber y una amiga y un amigo de ellas contemplan estas mismas secuencias de luces salir de la Tierra hasta a la aparición de humanoides derechamente, es decir, Tranca es como la antecesora con este fenómeno luminoso de una serie de instancias casuísticas que se dan a posterior. Así es, claro. Hay ciertos lugares que pronto son apartados en diferentes partes del mundo. Y bueno, y este lugar donde ocurre en un sector, en una finca. Y Sí, como tú dices, claro, estas luces generan expectación porque se prenden, se apagan y generan digamos que se ilumine gran parte del territorio de ahí, de ese sector. Por lo cual, claro, uno en su principio, al principio pensaban que se trataba, como decías tú, de algún tren, pero finalmente el impacto que tenía estas luces era mucho mayor, por lo cual que era como un caso sin una explicación. Se han hecho varias investigaciones en Argentina con respecto a este caso. Hay hartos investigadores importantes de ese país que han hecho el seguimiento de este caso y queda, como tú dices, como uno de los casos quizás emblemáticos de América Latina. exactamente, un buen caso en una época complicada. 63 no habían tanto condicionamiento ufológico como lo hay hoy día, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, hay harta información para las personas que
en internet hay bastante reportes, hay algunos testimonios con respecto a este tema. Así que, bueno, vamos a seguir en este recorrido que estamos haciendo el día de hoy con Rodrigo Fuenzalía. Me va a hacer una este. Bueno, esto lo mencionamos la Sí, vez pasada, pero yo entiendo que tiene una relevancia mundial porque los testigos no son solamente de uno o dos países, son de más de un país y en un lugar tan importante como la Antártida. así es, y te puedo señalar que por lo menos de este caso existe documentación en Chile a nivel del Estado de Chile sobre este incidente, lo cual lo encuentro sumamente relevante. Es decir, que el Estado de Chile posea una documentación en torno a este incidente en el año 65, del cual el doctor Heine, que está súper interesado sobre todo en las fotografías que fueron tomadas, Claro. que tengo entendido que llegaron a Estados Unidos y nunca más se supo de ellas, para variar. Fueron 3 días sucesivos de observaciones OVNI, las bases de Chile, Argentina e Inglaterra, que tienen la aparición de un objeto central primero, después de otros objetos, que están prácticamente haciendo toda una prospección de esta zona. Creo que lo hace ser un caso súper interesante, que coloca la Antártida como un lugar no menor de observaciones OVNI. Nosotros tenemos ya uno de los buenos reportes del año 2000 también desde la Antártida, ovnis que fueron fotografiados, que hay una crónica en el portal de Terra, en aquel entonces por parte de Eric Bellido, de una serie de fotografías tomadas en la Antártida a plena luz día de estos objetos. Insisto, creo que, la cantidad de testigos, la recurrencia de extrañeza del fenómeno, la consistencia interna del fenómeno, la cantidad de observaciones, de observadores con distintos condicionamientos culturales que relatan lo mismo y en el cual hay una documentación interesante que certifica la alta extrañeza de este fenómeno, considero que es un fenómeno y por eso lo volví a colocar. Lo colocamos la otra vez como los casos chilenos, pero si estamos hablando de casos internacionales y la amerita, yo creo que este caso es uno de los casos sorprendentes. Claro, claro, sin duda que es uno de los, como tú dices, uno de los casos emblemáticos. Yo lo mencionaba la vez pasada, hay varios investigadores que han escrito, que se han dedicado gran parte de su investigación justamente a analizar este tipo de casos, estos sucesos que ocurren ahí en la Antártida. Ahora, lo que uno se pregunta es, eh, ¿han seguido ocurriendo estos fenómenos en la Antártida? Sí, ¿Tendremos la posibilidad de acceder a esa información los yo, investigadores? fíjate Tú que tú que tienes muy buenos contactos en el ámbito militar, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, ¿qué es lo que sabes tú con respecto a lo que está pasando o lo que ha pasado en los últimos años en la Antártida? ha seguido aconteciendo. Yo recuerdo que una vez me llamaron, inclusive unos miembros de la Fuerza Aérea, para relatarme el caso del año 99. Tuve que ir inclusive al Cajón del Maipo, me colocaron en un punto específico de encuentro para relatarme un caso acontecido en una isla, creo que se llama Isla del Alacrán, si no recuerdo bien, donde esta gente señala haber visto por lo menos un periodo de 4 horas un objeto de 100 metros de diámetro que estuvo posado por casi 4 horas sobre ese sector, que fue contemplado por toda la gente el año 99. Entonces, después, como te digo, está la fotografía de Bellido, y yo creo que han continuado cosas, pero lo esencial es que, bueno, hoy día tenemos el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos, nuestro amigo el CEFA, que deberían canalizar toda esta información, pero todavía lo que yo he visto en el mundo militar es una especie de recelo en torno a este tipo de observaciones. Todavía hay un resquemor, siendo que Chile tiene una posición oficial, siendo que se debe informar esto, siendo el mundo está cambiando un montón, es decir, se sabe que los ovnis existen, no sabemos lo que son, pero por lo menos hay que informar de estas cosas. Yo creo que hoy día se recurriría a la situación contraria. Quien no informe de ovni está cometiendo más bien un delito. Porque imagínate, te estás ocultando por algo que no puedas entender y te lo ocultas. Imagínate que sean algún tipo de artilugio de alguna potencia que está violando el espacio nuestro
simplemente por prejuicio no vas a informar eso y por lo tanto nuestro sistema de defensa va a estar más vulnerable. Por lo tanto, es necesario a toda costa que los miembros de las Fuerzas Armadas siempre estén informando. Hoy día hay una conciencia en algunas personas, pero no en todo. Yo creo que hay que producir un cambio más bien de tipo cultural en torno a esto. Así es, y yo creo que el comité CFA creo que en parte ha servido un poco para generar eso en el mundo militar, en el mundo de la aeronáutica, en la Armada, Carabineros. Creo Es que pionero. de a poco se ha ido consiguiendo que los pilotos, que la gente que ha tenido experiencia, de alguna forma se sienta más confiado a la hora de entregar su testimonio. Yo me Así acuerdo que es. cuando nosotros partimos, y tú también te debes recordar, era muy difícil que un piloto saliera así, públicamente al menos, contando una experiencia con el fenómeno OVNI. Quizás en estas reuniones más privadas que se hacían en casa de algunos investigadores, por ahí llegaba algún miembro de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, a contar una experiencia, controladores de tránsito aéreo, que hay muchos controladores que tenían experiencia, pero claro, en ese ámbito, en el ámbito más de las reuniones más privadas con investigadores, no públicamente. Hoy día quizás es un poco más fácil que un piloto o algún integrante de las Fuerzas Armadas que haya tenido alguna experiencia salga a contarla, y eso es gracias a que se hizo un trabajo con el CEFA y también el trabajo que han hecho los grupos de investigación a nivel nacional. Importantísimo. Importantísimo el trabajo que han hecho los grupos de investigación a nivel local, que han sido los encargados un poco de hacer una coalición con los medios y hablar abiertamente de la existencia de esto, ser como la vanguardia. Y esto ha producido discusión, ha producido un montón de cosas. Tú, bueno, Cristian, tú eres parte de la horneada de quienes empezamos a un poco abrirnos pasos, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, y en un minuto que era un poco, que había que improvisar un poco las maneras de entrar a los medios y sin saber la respuesta que íbamos a tener, pero nos lanzábamos al abordaje, éramos como piratas lanzándose al abordaje sobre otro barco. Sí, claro, claro, fue una época bonita, una época Muy que no romántica. era fácil, Sí, pero creo que salimos bien parados porque se sí, lograron cosas, hicimos sí. hartas cosas con mucho esfuerzo. Eh, Oye, quiero aprovechar de enviarle un saludo a los UFO amigos. ¿Ah? Los UFO amigos es un Uf, chat que hay de tremendo. investigadores, Tremenda de cofradía. una cofradía que está por WhatsApp y que son varios investigadores de diferentes partes de Chile que están ahí en ese grupo y que les enviamos un saludo. Por supuesto que muchos de ellos están sintonizándonos, eh, así que un abrazo para ellos, porque en ese chat se analiza durante casi todo el día diferentes cosas que están, además de las bromas, pero también cada uno de los sucesos que ocurren en Chile o en cualquier parte del mundo se analizan ahí en ese chat con diferentes miradas, porque hay diferentes investigadores de diferentes edades, de diferentes partes de Chile, y cada uno de ellos tiene una mirada súper interesante, así que es interesantísimo poder ser parte, y te agradezco a ti, Rodrigo, que me incorporaste en ese grupo, así que no, feliz de estar ahí y poder compartir con todo ello. Oye, quiero aprovechar de saludar a Roy, que se incorpora a la sintonía, está ya ahí atento. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentre súper bien. Em, Ahí le acabo, estoy escuchando atentamente y le acabo de colocar el link del canal de YouTube de Lex Friedman, que es un científico, comillas, de datos, de esta gente que se dedica mucho a la investigación con, eh, con inteligencia artificial. Y él invitó a una persona eh, hace un tiempo atrás resulta ser uno de los pilotos que participó en las tomas de los videos que El hicieron los Nimitz. F-18 del Nimitz, claro. Una entrevista bien larga, pero que a mí me impactó mucho porque, a propósito de lo que ustedes conversan, hace años siempre estamos hablando un poco de este tema que ustedes están familiarizados, que son la gente que en el fondo está intentando desprestigiar el tema de la ufología versus la gente que está interesada en el tema legítimamente. Y escuchar a un piloto de F-18 que no solamente fue un piloto, sino que terminó siendo un comandante a cargo de un grupo de aviones ahí,
que es un quinto o sexto nivel de jerarquía dentro de una flota, fíjense. No es menor el tipo. Habían 5 personajes arriba de él, incluyendo el almirante. Imagínense. Entonces no es cualquier personaje. 18, Exacto. 18 años volando esos cazas y escuchando hablar desde una perspectiva ya diferente, diciendo, bueno, eh, le hace la pregunta típica, oye, pero te puedes haber confundido con una luz o no sé qué. Y que le contestó, mira, eh, honestamente, nosotros estamos súper preparados para reconocer cosas en 3 dimensiones. Es nuestro entrenamiento principal, si no, no podríamos hacer lo que hacemos. Eh, Estoy súper claro de lo que vi. Eh, él, él no tenía cámara, ojo, él no tenía todas él no fue el que hizo la grabación de la cámara, él fue el primero, el que se fue a interceptar por primera vez el objeto y estuvo a distancia de 500 metros, que es Wow, muy poco en el aire, como decía él, es muy, muy nada. poco. Él vio este asunto y lo describía como tal como lo he escuchado siempre, o sea, es como escuchar hablar eh, a cualquier persona de un grupo de investigación, a cualquier persona que le interesa el tema seriamente. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Rodrigo y Cristian? Ahora estamos escuchando a una persona que es un testigo bastante confiable, ¿no es cierto? Una persona con entrenamiento para distinguir cosas, aeronaves, y él no tiene ningún problema en reconocer eh, esto es real. Y cuando le preguntan, bueno, y entonces, ¿por qué en este caso la naval no hizo nada? ¿Sabe la respuesta que dio? ¿Se imaginan? ¿Cuál? Simple. Simple, él dijo, mira, yo estaba a cargo de un ejercicio naval para el cual tenemos un tiempo limitado y un presupuesto. Entonces, yo llegué de vuelta, me pusieron películas de Alien 2 días seguidos en el cine del portaaviones, me tiraron algunas tallas y eso es todo lo que podemos hacer porque no teníamos tiempo, porque tenemos otras tareas que hacer para las cuales estamos con tiempo súper específico. Entonces, nadie tiene tiempo de meterse en ese tema a conversarlo más allá de un almuerzo, porque tenemos una flota que mover, ¿cachai? La Ups. Claro, respuesta fue impresionado. claro, ¿Qué opinión porque les merece esto a ustedes, sí, chiquillos? además que cada una de esas misiones, cada uno de esas tareas que ellos tienen cuestan millones de dólares. Entonces, Exacto, exacto, tal cual como tú lo dices. O sea, él decía algo súper franco. eh, Mira, aterricé y tenía una lista de tareas por hacer infinita. Entonces, nadie más. De hecho, a él le llamó la atención que para lo único que le pidieron la información fue para hacer una broma. No fue en serio. No llegó nadie, no llegaron hombres de negro, de blanco, de ningún color. Le pidieron unas cintas que tenía en el avión, pero se las pidieron para molestarlo, como una broma pesada. Entonces después se puso a meditar y a reflexionar sobre ese tema y decía, claro, eh, ninguno de nosotros no es mala onda, no tenemos que responder por este tema en este momento, no está dentro de las asignaciones, no es que no nos paguen por esto, no nos evalúan por esto tampoco. Entonces uno se vuelve a la pregunta fundamental, que yo creo que la que se hace Rodrigo y tú, Cristian, se la han hecho 1000 veces. Eh, ¿No están interesados porque no se les está evaluando por ello? ¿Porque a nadie le interesa realmente? ¿Porque no hay tiempo? ¿Porque tenemos otras cosas que hacer? ¿Es una reacción de normaleza ante un fenómeno de este tipo? Esa es la pregunta que les dejo sobre la mesa, eh, y le invito a ella a escarbar el video. Lo podemos compartir cuando lo sí, vean. está compartido ahí. Rodrigo también lo compartió. Es una entrevista bien, bien interesante. Pero claro, aquí y lo comentábamos recién con Rodrigo, cómo ha cambiado el- el- la posibilidad de contar con estos testimonios. Y uno, por ejemplo, eh, escuchar por ejemplo, a Rodrigo Bravo, que es Mm. un investigador que ha escrito ya 2 libros relacionados con el fenómeno, que es piloto, que es Nos funcionario conocemos con Rodrigo, ¿ah? Nos eh, hemos visto en alguna de las exacto, actividades exacto. en torno al Y, y, tema. Sí. escu- y escucharlo a él hablar abiertamente de este fenómeno, y contar su visión con respecto a este tema, también es muy relevante a nivel local. Escuchar a los controladores de tránsito aéreo hablar hoy día abiertamente de estos fenómenos, creo que ha pasado, ha pasado bastante agua bajo el puente, y lo bueno es que uno comienza a pesquisar todos esos sucesos,
y uno los toma, yo siempre digo, uno empieza a tomar todos estos casos que parecen que están muy dispersos, uno toma toda esa información y se da cuenta que detrás del fenómeno OVNI hay algo muy grande, y que quizá es la explicación a lo que dice Roy también. O sea, ¿por qué no hay tiempo para eso? Quizá a lo mejor ya saben que detrás de esos sucesos hay algo tan importante que ya conocen ya lo que está ocurriendo. Ya tienen una Claro. visión con respecto al fenómeno. Hay un detalle de esa persona que entrevista y de este personaje, el Lex Friedman, que es muy interesante, que se los quiero comentar, que no es un personaje muy conocido porque es muy de nicho. Este gallo está en el MIT, o sea, estos gallos son personas que están trabajando en el MIT, o sea, no son científicos, digamos, de primer corte, como se dice. Los personajes que van a ese blog a hablar son, qué sé yo, el otro, el padre de la arquitectura de microprocesadores que estamos usando hoy día en los computadores, el otro personaje que iba el otro día era, no sé, un científico muy conocido por un tema experimental en física cuántica. O sea, el tipo dice abiertamente, yo desafío a la comunidad científica a hacer el trabajo científico con esto, realmente, a empezar a abordarlo como debiese ser con cualquier tema. Eh, entonces es muy interesante cuando alguien que está del otro lado de la cortina, no sé, de material, sea de hierro o de silicio, por último, de la comunidad científica, esté diciendo realmente hay un trabajo que hacer acá. Esto ya dejó de ser un pasatiempo para algunas personas especiales. Esto es una realidad concreta que alguien se tiene que hacer cargo. Muy interesante, me impactó porque yo en mi vida había visto ya este tema tan arriba, tan mainstream, ¿no es cierto?, tan arriba de la mesa como aceptándolo como incluso como un nuevo desafío para la comunidad científica, porque las preguntas que uno se puede hacer son las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre. Eh, la tecnología, o sea, tecnología de ese tipo, el tipo del F-18 decía, nosotros cuando hacemos maniobra en el aire tenemos que estar calculando la energía que vamos a tener para ver si lo logramos, o sea, para agarrar vuelo, pero Claro. subir desde esa posición que está el objeto, subir a no sé cuántos, 10.000, 15.000 pies, sin nada, ninguna otra maniobra, es algo que un avión de punta de línea hoy día de top de No, línea no puede hacer. no, Hay que empezar a agarrar vuelitos, ¿cachai? exacto. Ahí les tiro ese tema, yo estoy estoy impresionado, no pensé que en nuestro tiempo de vida íbamos Buenísimo. a ver este tema ya entrando en un nivel de debate donde serio, o sea, de verdad, ya no lo podemos, no sé, cuando nos conocimos, Cristian, Rodrigo, los ovnis eran un asunto súper, no sé cómo explicarlo, casi marginal. Mm. Y hoy día parece que se está acercando a ser como una ciencia de punta, a la vanguardia, no sé, Mm. ¿se entiende? Sí, Loquísimo. sí. Mira, avanzando con los casos que planteó Rodrigo, Buenísimo. justamente nos vamos a un suceso que ocurre en Estados Unidos y que tiene mucho que ver con esto que mencionas tú, Roy, que tiene que ver y que ocurrió en el año 67, pero que tiene una relevancia extraordinaria. Nos vamos a Montana, Rodrigo, 1967. Bueno, yo encuentro que es un caso impresionante. Hace un par de meses estuvimos junto con Richard Cardoso en una conversación en el Café Político Proyecto Sirio junto con Robert Salas, el coronel que estaba a cargo de esta base de misiles nucleares, una base de la USA Air Force, como bien colocaste allá, estimado Cristian, donde por un instante aparecen objetos voladores no identificados que neutralizan todo el sistema. Es decir, en un instante todos los computadores, todo esto queda neutralizado ante la aparición de objetos voladores no identificados. Yo creo que del minuto que tú tienes primero silos nucleares, que son instalaciones altamente delicadas con el mayor tipo de resguardo, con personal altamente calificado, que son asaltados directamente por la aparición de ovnis y que los ovnis neutralizan los sistemas, lo considero que es un caso de los buenos, así donde hay
insisto, testigos muy bien, que uno podría decir que están bien calificados, sistemas electrónicos que son a su vez neutralizados y ovnis observados sobre estas instalaciones nucleares el año justamente el 67. Robert Salas realmente ha sido bastante valiente, él ha contado todos los detalles de lo que pasó en ese minuto cuando tienen estos objetos y creo que es uno de los casos a considerar. Sí, ahora, ¿cuál es la información oficial que existe con respecto a este tema? Porque claro, uno conoce quizás la versión y las entrevistas que ha dado Robert Salas, eh, y bueno, lo que han dicho algunos investigadores, pero más allá de ese testimonio, que es muy valioso y que es clave para poder entender lo que ocurrió, ¿cuál es la información oficial? ¿Qué tanto se sabe o qué tanto se ha confirmado este hecho, Rodrigo? Tengo entendido que el hecho en sí se ha confirmado, pero no hay un pronunciamiento oficial por parte del establishment, ¿no? Que digan, sí, nosotros vimos ovni que nos jodieron, ¿no? Claro. Y esto se produce, yo creo, porque primero, cuando empezó a hablar Robert Sala, habían pasado varios años después del incidente. No sé quién, han habido distintas administraciones del gobierno de Estados Unidos y no sé si realmente ahí te mentiría, si ha habido una acción por parte de alguna organización de clasificar informes OVNI de aquel entonces. Pero por lo menos tengo entendido que apareció Robert Salas, tengo entendido que hay un par de testigos más del incidente y nadie lo ha desmentido. Es decir, nadie ha dicho, no, este señor está delirando, eso nunca ocurrió. Sobre todo, bueno, esta situación es grave porque los ovnis desactivaron los silos nucleares. Claro. No Eran es 10, menor. 10 No según son, el testimonio. Al menos 10 eran los misiles que están y que se desactivan eh, sin ninguna explicación técnica, digamos, o al menos ellos no encontraron una explicación técnica para que ocurriera un fenómeno como ese, una situación como esa, mientras en el exterior se estaban observando estos objetos. así es. Por lo tanto, y esto se asemeja a un caso que esto se vuelve a repetir en el tiempo, en la década de los 80 en Rusia. Hay un trabajo del periodista George Knapp, inclusive OVNIs en Rusia, y un trabajo también de José Antonio Neus en torno a silos nucleares de la Unión Soviética que tuvieron exactamente el mismo proceso de lo que pasó en Estados Unidos, que fueron también neutralizados, fueron por 5 minutos, los computadores, los técnicos no tuvieron acceso a los sistemas computarizados que manejaban los silos nucleares, empezaron a aparecer otro tipo de códigos y los tipos no podían controlar eso. Se dijeron 5 minutos, los computadores estuvieron a merced de otra inteligencia que controlaba todo el sistema y los ovnis estaban siendo observados sobre esa base en Rusia. Entonces, esto da la idea que es como una toreadita por parte de la inteligencia del fenómeno ovni, es decir, uno podría deducir, ¿no? Es como una toreadita, a ver, que están jugando con fuego, ¿no? Claro, claro. Ahora, uno puede decir, o uno puede preguntarse, digamos, ¿cuántos fenómenos o sucesos como este han ocurrido? Y tú mencionabas uno, pero en Inglaterra también hay otro. ¿Cuántos sucesos más han ocurrido sin que nosotros no tengamos ni idea? Eh, Bueno, aquí voy a comentar uno, sí. viste, considerando que nos compete a nosotros, me voy a guardar las fuentes, porque tengo la evidencia de eso, que ocurre en Chile. Hace un tiempo atrás, un estamento de las Fuerzas Armadas se encontraban haciendo unos ejercicios militares con sistemas de aparatos de detección. Y en medio de estos ejercicios militares ingresa un objeto al área donde estaba el ejercicio y se divide en dos. Pero lo más interesante es que a la hora de ingresar este objeto, en pleno ejercicio de esta institución de la Fuerza Aérea, todos los sistemas electrónicos databan que el objeto decía que era un objeto amigo. Estamos hablando de sistemas que
te rastrean, te escanean todo lo que está volando. Y decía, era un objeto amigo. Pero una vez que ingresa al área, ¡boom!, lo desconocen. Es como que se camufló, ¿me entiendes? Uno de estos objetos queda circundando el área y el otro objeto, ¡boom!, va directamente a un lugar donde están los sistemas de detección, los sistemas de radar y todo esto que hacía. Y todo esto está registrado, entre paréntesis. Entonces, da la idea de esta inteligencia como que tiene una especie de sabor, de gusto sobre nuestro sistema de defensa, pero siempre se muestran no agresivos, pero sí con un poder sobre que pueden controlar efectivamente lo que estamos haciendo. No se muestran agresivos, pero se muestran sí como controladores, como que estuvieran ahí, ¿no?, diciéndonos, oye, están jugando con fuego. O sea, demostrando que la tecnología Sí, que manejan quizás es mucho más superior que la nuestra. sí, Y me acuerdo de algunos casos también con objetos submarinos no identificados también a raíz de algunos incidentes que ha tenido la Armada también, en el que también se ven objetos que parecen jugar con ellos, que aparecen y desaparecen en el sonar de los buques en este caso. Y también con el mismo comportamiento que tú mencionas, o sea, aparecen, se mueven, de repente desaparecen de manera inexplicable, pero que están diciendo, aquí estamos. aquí estamos, no estamos solos. Bueno, no, yes, sí. Oye, y bueno, vámonos aquí a Brasil ahora. Sigamos con este Uh, caso. Eh, Bueno, este es un caso que es uno de los que más me gusta. Perdón, estimado Cristian. sí, dale. Este es uno de los casos que mejor me gusta, así que de los que más me gusta. Ahí está Hurricane Holanda Lima, aquí el comandante de la Operación Plato. Estamos hablando del año 78 en el sector de Belém do Pará, Isla Colares, donde por cerca de 4 meses la Fuerza Aérea dispuso un contingente de cerca de 33 miembros de la Fuerza Aérea del Brasil, que capturaron 500 fotografías de ovnis más 18 horas de films ufológicos y una serie de testimonios de la llamada Operación Plato. Yo creo que es uno de los casos que más me sorprende, porque es como de película de ciencia ficción, es decir, es increíble la documentación de la Fuerza Aérea y toda esta documentación y todo esto es posible gracias a los ufólogos civiles, entre paréntesis, gracias a la acción de mi gran amigo, nuestro gran amigo además Jebaer, Además, editor de la revista UFO, que llevó una campaña adelante, OVNI Libertad de Información Ya, donde esa campaña llevó a que la aeronáutica los invitara a los ufólogos, a los activos de aeronáutica, donde se demostró la existencia de esta operación, Plato, ¿no? Que, entre paréntesis, los primeros documentos llegaron en un sobre, llegaron por vía anónima a las manos de Ayman Jebaer. Llegaron estos documentos como lo que tú estás colocando, que son datos directamente tomados de la propia observación de la Fuerza Aérea allá en la Amazonia. Cuando llega el contingente de la Fuerza Aérea se encuentran con un panorama siniestro, es decir, el 80% del personal de la isla de Colares habían abandonado su lugar de hábitat. Imagínate, una ciudad completamente desocupada, porque estaba arrancando de los ovnis. Y este 20% se organizaba en guardias nocturnas, con tipos con escopetas, palos. Se encontraron un panorama realmente increíble, qué es lo que está pasando, y para que se vaya el 80% de la gente. Y después los mismos miembros de la Fuerza Aérea empezaron a testimoniar todo esto, dejar registros fotográficos, fílmicos, realmente es impresionante. El año 78, que es un año emblemático, que están los casos en Chile, abducción de Alejandro Hernández, Rally Bahía el rally del sur, de la Patagonia, de Bahía Blanca, etcétera. Está el caso de Juan Oscar Pérez también. Es decir, dale que el 78 un movimiento muy especial que yo creo que esto hay que analizarlo en contexto, es decir, en totalidad, hay que cruzar los datos de por qué
pasaron cosas impresionantes. Por eso es uno de los casos que a mí lo encuentro brutalmente interesante, aparte que amo mucho la ufología brasileña, tiene casos maravillosos, tengo mis buenos amigos ufólogos también allá que hacen un muy buen trabajo. Sí, Ahí recordemos que está. hay además tiene una revista emblemática dentro de que tenemos que felicitarlo porque nuevamente está con nuevas ediciones. Recordemos que durante el inicio de la pandemia, por motivos, digamos, que todos conocemos, se tuvo que cancelar la edición de justamente de la revista UFO, ¿Sí? pero que ya está, vimos por ahí, ha publicado algunas imágenes ya de los números nuevos de la revista, así que desde ya, por supuesto, le enviamos un saludo a Demar Llevaer. Y como tú dices, claro, él ha estado detrás de la investigación, tratando de liberar, de pesquisar más sobre esto que ocurrió, como tú dices, en estos meses, ahí en este sector de Brasil, donde se hizo una investigación ardua, y que como tú dices, claro, o sea, en su momento las mismas autoridades tuvieron que pedir ayuda porque el suceso estaba, se escapaba un poco de las manos y como tú dices, la gente estaba huyendo desde ese lugar porque lo que estaban viviendo era bastante llamativo y logran, digamos, de que este contingente llegue y que pueda hacer esta pesquisa. Lamentablemente mucha de la información se perdió, mucha de la información hoy día no está disponible, pero bueno, todavía hay investigadores que están, como el caso de Ademar, detrás de este caso. Fíjate que me tocó el año 2016 en un congreso que fui a dictar una conferencia invitado con nuestro gran amigo Ademar, conocer a un militar que estuvo en la Operación Plato y lo entrevisté. Mira. Lo entrevisté, wow, cuando supe que él iba a dar una conferencia, lo agarré, lo senté, agarré mi cámara, ya empecé a sacarle mucha información en torno al tema este, y lo hago realmente increíble, es decir, es que es brutal, y la manera como se expresaban los ovnis, ¿no? Que lanzaban haces de luz, y le llamaron el fenómeno Chupa por la acción o la luz vampira a la Amazonia, por esta acción como que sentían que le succionaban energía de los cuerpos de la gente, ¿no? Los escépticos trataron de decir, yo escuché por una teoría, ¿no? Que eran vampiros, que eran murciélagos, que, oye, pero hay una distancia radical entre un objeto con luz que te lanza un haz y todo el tema y un murciélago, ¿no? Esta luz, que recuerdo que hay anécdotas muy curiosas, me llamó la atención una vez que se comentaba, por ejemplo, que era como selectivo el fenómeno, que una vez iban saliendo de un bar 4 amigos, que un tipo completamente ebrio, que lo iban llevando 2 amigos, y aparece este fenómeno y le hace una, pum, y lanza estas de luz, y 1, 2, se salta el borracho, 3, 4, pum, como que, como que estaba como que un antídoto contra la luz vampira era tomar un poco de copete, parece. Querían la muestra de sangre limpia, parece, ¿no? Mira. Oye, te quería preguntar ¿qué te parece a ti por lo que pasó finalmente con este capitán? Que lo veíamos ahí en imágenes. Coronel, Sí, Huranger Holanda. coronel, perdón. El año 97, cuando fuimos con nuestro gran amigo Mario Usuel a Foro Mundial de Ufología, yo estaba muy entusiasmado porque se empezó a promover el Foro Mundial a mediados del año 97 y era un homenaje a Huranger Holanda, que iba a estar Huranger Holanda, y de repente se suicida. La verdad que quienes conocieron a Huranger Holanda, como fue Marco Antonio Petit y el mismo Ademar Llevaer, me señalaban que era un tipo depresivo, que efectivamente tenía una depresión muy grande. Y además se sintió un poco responsable, me decía que él cree que si hubiese lanzado antes la entrevista a la revista OVNI, donde él se transforma en un héroe, quizá hubiese tenido un motivo para seguir existiendo, ¿no? Pero que realmente se suicidó por producto que tenía tema con sus hijos, una depresión profunda. Lamentamos la decisión de él y bueno, ojalá esté tranquilo en las estrellas, Huranger Holanda.
Sí, bueno, hay que mencionar de que la última entrevista justamente se la hizo, además lleva él, y bueno, está publicada en la revista UFO, y es un testimonio clave, un testimonio súper importante dentro de este caso, así que, ¡Wow! eh, Y tenía hasta un implante, Huranger. claro, Huranger muestra que se le ve sobre la superficie de la piel una pieza metálica que apareció en medio de una de esas apariciones. Ellos tenían unas apariciones que eran brutales, que eran realmente increíbles. Es decir, y recordemos cómo culmina Operación Plato. Operación Plato culmina con la aparición de una especie de cilindro de luz gigante de unos 100 metros que se posa enfrente de todos los militares y salen dos seres que empiezan a levitar alrededor de este cilindro, bajan, vuelven a subir y se incorporan. Y ahí graban todo esto. Imagínate cómo deben ser esas filmaciones, deben ser extraordinarias. Y se fueron a Estados Unidos y ahí les perdieron la pista. Y ahí culmina Operación Plato. claro, como suele ocurrir en algunos otros casos a nivel mundial, que la información se va a Estados Unidos y ahí Hasta ahí no llega. se pierde la pista. Vamos a Irán, 19 de ¡Wow! septiembre del 76, un caso yo diría que tan espectacular como, quizás no tenemos las imágenes tan espectaculares como lo que conversaba Roy recién, pero sí es un caso clave, un caso emblemático dentro de la ufología y de los encuentros entre pilotos y objetos voladores no identificados. El caso de Giuseppe, encuentro que fue uno de los... Yo supe de este caso por nuestro gran amigo Antonio Neus, que lo publica en el Briefing Document. Recordemos que hay una coalición internacional de ufología compuesta por la MUFON, el CUFO Center y el Fondo de Investigación de OVNI de Washington, y detrás Lauren Rockefeller, que financian el primer estudio a gran escala que tenía como objetivo este estudio llegar a manos de los senadores norteamericanos y gente del mundo político, se llama el Briefing Document. Y cada coalición escogió un investigador para participar de este proyecto. Y la MUFON escogió a José Antonio Neus. Neus escribe el Briefing Document y ahí coloca el caso Teherán del septiembre de 1976, que es un caso extraordinario, donde se contempla en una noche sobre Teherán un objeto con una especie de cilindro luminoso, es un cilindro que estaba ahí en las inmediaciones de la ciudad. Parten dos aviones Phantom, y uno de estos objetos libera un objeto menor y empiezan a hacer una serie de cambios de luces, como a coordinarse. Me acordé de la película Encuentro Cercano. Sí. Y en un instante, cuando van a accionar los sistemas de disparos, quedan completamente neutralizados. Dicen, wow, algo nos impidió disparar. La verdad que es un caso realmente increíble. La duración del fenómeno, la observación del fenómeno, la cantidad de testigos, esta situación de incorporar aviones de la Fuerza Aérea con elementos tecnológicos altamente avanzados para poder... No, realmente es de mis casos favoritos. Y siempre pienso, ¿sabes lo que pienso, Cristian y Roy? Que estas cosas se pueden volver a repetir. Es decir, miramos siempre hacia atrás como, wow, pues van a seguir ocurriendo. ¿Dónde y cuándo? Es el misterio, pero van a volver a ocurrir. Claro, y hoy día los aviones son cada día más modernos. Quizás estos encuentros van a ser cada día más cercanos. Quizás van a ser cada día, digamos, vamos a tener la posibilidad, porque las cámaras que hoy día tienen estos aviones a bordo son, todos los equipos que tienen son más sofisticados, por lo cual la calidad de la información, la calidad de esas imágenes que vamos a poder tener de esos encuentros, si es que podemos tener acceso a ella, va a ser mucho mejor que quizás este caso del 76 o quizás otros casos como el de Gabrieli, por ejemplo, acá en Chile, u otros, digamos, que han ocurrido acá. Así es. Y ahora imagínate, están todos con cámara. ¿Qué irá a pasar? Yo reciente me acabo de enviar efectivamente una fotografía a Cristian de un caso que se está liberando ahora, que está sumamente polémico en Estados Unidos del 2018, donde un avión logra capturar la imagen. Estados Unidos está liberando harto dato, ¿no? De estos incidentes aeronáuticos y más que aeronáuticos, donde implica el mundo de la defensa.
Y se están grabando estas cosas, ¿no? Como el Nimitz, etcétera, y estamos en una época muy, muy interesante para los investigadores y que es mucho más pro de cuando estábamos hace 20 años atrás. Oye, Rodrigo, sobre eso Ajá, te puedo hacer un comentario que justo me acordé de adelante. que este personaje del Nimitz hizo el comentario sobre los informes, y él no sé qué opinión te merece esto, pero él dijo, eh, no hay un informe oficial porque yo no lo hice, pero después de un tiempo alguien lo contactó de un área que estaban haciendo una investigación y le preguntaban algunos datos. Entonces eh, el informe oficial no es un informe oficial, pero es el único informe que hay. Lo que me llamó la atención es que el término oficial significa que alguien lo envía a algún lado para que quede archivado. Entonces es un asunto súper, como, ¿cómo explicarlo? Eh, Como un asunto súper pedestre, que sea oficial o no. No sé si me explico. Entonces él decía, el informe que está dando vuelta lo hizo un grupo de investigación que dentro de alguna área, no sé si de la naval o del Pentágono, no sé a dónde, pero yo les contesté las preguntas, pero yo nunca hubo un informe oficial porque yo nunca lo emití porque nunca lo reportamos. ¿Cachai? Pero esto ocurrió después, probablemente gatillado por algún interés de alguien o de alguna autoridad o tal vez del Senado, no sé, he escuchado que hay gente en el Senado que está, o en las cámaras de, digamos, diversas cámaras, digamos, de Estados Unidos que están interesados en este tema, entonces empiezan a presionar para que se hagan cosas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es lo que lo hace oficial o no en este momento? ¿Y cuántos de esos Mira, informes oficiales estarán archivados en un lugar que nadie sabe dónde están? Roy, tengo entendido por un gran amigo que no lo voy a echar al agua en este minuto, que existe un informe de 270 páginas. Wow. O Y sea, mi amigo tiene ese informe. Y es, a él le llegó por accidente. es como lo describe entonces, un súper buen informe, pero que no lo hizo él, pero que parece que lo hubiera hecho él. Claro, a él le llegó, me dijo, me llegó por accidente el informe del Nimitz. Y yo ahora se lo voy a cobrar. Eso estaría muy Entonces no le puedo interesante, ¿eh? decir el nombre porque seguramente lo vamos a tener en nuestras manos y yo lo voy a compartir con los investigadores, obviamente, pero porque esa es nuestra ley, ¿no? Como siempre, si el número de likes aumenta, podría haber alguna posibilidad remota de que, de que se filtre algo. Marketing, ¿ah? ¡Wow! La otra vez no Así fue bien que otro, con esa metida pata que me mandé, que no dije nada, pero como que iba a decir algo que funcionó y se expandió por todos lados. tienes que tener cuidado con lo que dice Rodrigo Fonsalía. Sí, Oye, vamos con este caso. Es otro de los emblemáticos, otro de los casos a nuestros amigos que nos sintonizan, que quizás no son investigadores del fenómeno OVNI, pero que les gusta el fenómeno. Este también es otro de los sucesos claves dentro de lo que es la casuística de casos vinculados con las Fuerzas Armadas, en este caso Ejército, y en este caso de Inglaterra. Ocurre el año 80, entre el 26 y el 28 de diciembre. Cuéntanos un poco, Rodrigo, sobre este caso, por qué está dentro de los destacados a mira, nivel internacional. yo creo que el incidente Pink Waters, y ahí recordemos que en Chile teníamos un especialista que le gustó este caso, que era nuestro amigo Aquiles Castillo. Sí, Él fue uno de los primeros que yo supe por este caso por Aquiles, quien le venía siguiendo la pista por ahí por a fines de los 80, comienzo de los por 90, ahí, era como el sí, claro. especialista en Pink Waters, ¿no? Y la verdad, yo conocí a uno de los protagonistas del caso en un congreso mundial de ufología y a mí me llamó la atención la cantidad de elementos también versados. Eh, ¿Para qué decir del testimonio de James Pennington, ¿no? Quien asevera que fueron como 2 o 3 días que vieron luces en este bosque y en un instante determinado va una unidad militar y estos militares se internalizan en el bosque y ven el descenso de un ovni como una especie de triángulo negro descender y Pennington asevera haber tocado el ovni. Es el único hombre en el mundo que he visto que ha tocado, que ha hecho, es Operación Plato, que ha hecho contacto físico con un objeto volador no identificado.
y que le llegaron como unos códigos, una especie de número. Ahí hay y de repente tienen como un missing time junto con el otro militar. Esto fue, bueno, están los audios del incidente, están las observaciones, están los pilotos, perdón, los militares hablando. Es una base aérea perdón, una base militar de la OTAN, donde los tipos tienen todos los elementos para poder discernir efectivamente si estamos en presencia de algo convencional o no. Sin embargo, Philip Glass, el gran escéptico, que contribuyó bastante, ayudó bastante a la ufología, yo creo, en algunos medios del class, pero en otras anduvo patinando. Él señala que se habrían confundido por luces de unas ambulancias y las clásicas explicaciones rocambolescas, que uno dice, pero ¿cómo puede el tipo decirse inteligente con una cosa así? Y bueno, la cosa es que es un caso notable, insisto, la cantidad de testimonios, de testigos, están los audios, está el nivel de extrañeza, encuentro cercano, el descenso, el tocar este metal, lo hay un caso notable. Sí, bueno, como tú dices, un caso que hay bastante literatura al respecto, están, como dices tú, los testimonios, bueno, están los audios, y se han escrito un par de libros, no recuerdo bien cuántos, pero yo me acuerdo haber visto un par de libros que se han escrito con respecto a este hecho. Se han hecho algunos documentales incluso, así que sin duda es uno de los encuentros. Y como tú dices, claro, las explicaciones a veces son súper, son fáciles, digamos, algunos escépticos o investigadores comienzan a tirar teorías que son muy simples, pero que después de una investigación uno se da cuenta de que lo que se vio, lo que vio ese contingente, eh, en este lugar de Inglaterra fue algo muy distinto, digamos, a las explicaciones que se dieron en su momento. Y bueno, y uno, de nuevo, yo me vuelvo a preguntar cuántos de estos incidentes siguen ocurriendo, y nosotros desconocemos, porque claro, no siempre esta información se libera, no siempre hay alguien de ese grupo que quiere darlo a conocer, a veces no son destacamentos tan grandes los que ven estos fenómenos. Así que hay muchos fenómenos o muchos sucesos como este que quedan, digamos, sin conocimiento público. Así que, pero como tú dices, un clásico dentro de la casuística de avistamientos en el mundo, tal como este otro caso que ocurre el año 81, el 8 de enero del 81, en Francia. Exactamente, este caso me encanta. Renato Nicolai, Aix-en-Provence, investigado por la Gendarmería francesa y después el grupo de investigación OVNI, el JPAN. Recordemos que fue una de las, cuando estuvimos con Jacques-Jean Velasco, que era el antiguo director después transformado JPAN CEPRA, y hoy día JPAN nuevamente. No, JPAN al principio hoy día es JPAN con I. Este es un caso que es prácticamente observable en plena luz vía. Este descenso de este objeto volador no identificado, Renato Nicolai después lo ve ascender. ¿Por qué lo encuentro un caso fascinante? Es que porque aquí la ciencia tomó palco. Aquí se hace una investigación de todo el sector donde está el descenso del objeto volador no identificado. Y se logró determinar que la estructura de las plantas había tenido una alteración, es decir, habían envejecido la parte central donde el ovni había aterrizado, toda la estructura genética, aparecían como que fueran plantas viejas, en torno a las plantas que estaban alrededor, que eran plantas realmente nuevas, es decir, la única posibilidad es haber sido expuesta a campos electromagnéticos potentes, según el analista. Es un caso realmente sorprendente de cómo llevar adelante una pesquisa y la policía, la gendarmería estuvo, cercó el lugar, se tomaron las muestras, fue una labor muy coordinada entre la policía y el grupo, la especie de CFA que tiene el gobierno de Francia, y con la observación de un objeto completamente anómalo que hoy día no tiene una explicación convencional. Por eso Aix-en-Provence, me saco el sombrero por los franceses que fueron los primeros en tener una actitud madura en torno a los ovnis y generar un grupo, un equipo, un team ahí
que está investigando, dependiente del CENES, del Centro de Estudios Espaciales de Francia, el homólogo a la NASA francesa. Y están súper open mind, los tipos son súper, no tienen ningún reparo a la hora de investigar estos fenómenos, como, bueno, como buenos europeos. Sí, aquí que un poco queda demostrado, digamos, los efectos que tiene el paso de estos fenómenos por los diferentes lugares donde se pesquisa, o sea, donde se producen estos casos. Me acuerdo un poco del caso de Los Ángeles, que tú lo mencionábamos, el caso de Los Ángeles que ocurre acá en Chile, y que también se ve una luz, en este caso no se ve un platillo volador, pero sí se ve una luz, y donde también se produce alguna alteración en las hojas quemadas, en la vegetación. Claro, en ese caso lamentablemente no se hizo una investigación quizás de la magnitud de lo que se hizo ahí en Aix-en-Provence, pero sí, claro, uno se da cuenta, digamos, que el fenómeno OVNI también genera algún tipo de alteración en el entorno. Y de ahí Pero eso viene fue más el tema de los encuentros grosero. cercanos del segundo tipo, que habla muy Eso bien. fue mucho más grosero que Aix-en-Provence. Ahí estamos hablando de la magnitud de los fenómenos experimentados. Fue, a mi entender, mucho más espectacular que acá. Pero el problema es que no teníamos un CFAO, no teníamos un grupo con tecnología para investigar eso, ¿no? Lo que pasa en Chile, que tenemos casos realmente espectaculares, pero no de repente como que el cuero no nos da para hacer una investigación directamente proporcional a lo extraordinario. Claro, claro. Oye, acá tenemos otro caso, bueno, yo y tú y varios investigadores que nos dedicamos hace tiempo al fenómeno OVNI, hemos tenido la posibilidad de escucharlo, de conversar con él directamente. Es un caso también, y dentro de los vinculados con el espacio aéreo, con los encuentros de pilotos, yo diría que uno de los, y en eso concuerdo contigo también, que tiene que estar en este ranking, que no es un ranking porque tú lo mencionabas, que no te gustan los rankings, pero sí en esta selección de casos emblemáticos, creo que tiene que estar sí o sí. El caso de la base aérea La Joya en Perú del año 80, el 11 de abril del 80. Me encuentro extraordinario este caso también, extraordinario, porque aquí estamos viendo un incidente donde hay más de 1000 testigos. Mi amigo ahí, Julio Chamorro, coronel de la Fuerza Aérea del Perú, me contó que él estaba formado abajo cuando Oscar Santamaría, teniente creo que era en ese minuto, partió en persecución de este presunto globo chileno. Estábamos los chilenos Sí. supuestamente esperando. Y este objeto empieza a hacer unas maniobras realmente extraordinarias, que era imposible que fuera un globo. Lo describe como una especie de ampolleta invertida sobre una superficie y que en un instante lanza 65 obusers, que son esos cohetitos que están ahí abajito, sí, que 3 de esos cohetes te hacen pero peor un puente, 4 te destruyen un edificio completo. Exacto. Y lanza 65 obuses y el objeto como que los chupa, así, bum, 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 bum. Realmente fantástico el caso. Sí, es un caso. Ahí está, hay una imagen de esos años cuando él tuvo este encuentro y una foto de cuando vino a la FIDAE. Claro, Omnivisión siempre, el 2018 fue eso, ¿no? Sí, sí, ahí tuvimos la suerte de encontrarlo ahí. Él fue muy amable en recibirnos y poder compartir un poco su experiencia. Bueno, después lo hizo también en el foro mismo, digamos, pero tuvimos la suerte de conversar por lo menos una media hora con él antes de que empezara toda la actividad y es interesantísimo poder escucharlo directamente del testigo, porque te lo cuenta, digamos, con la emoción de haber vivido una experiencia como esa, ver en su rostro, digamos, la emoción de cuando él habla, digamos, de este momento en el que tiene que enfrentarse con algo desconocido, cuando él se da cuenta de que lo que estaba persiguiendo no era un globo, que no era un espía chileno, que era algo mucho más, algo inexplicado. Un espía intergaláctico. Es interesantísimo poder escucharlo directamente de parte de él.
Así No era es. el Fasat, no era el Fasat Alfa. No, No, no era el Fasat Alfa. no, Muy bien. Oscar, siempre yo le agradezco la buena predisposición que tiene a cooperar con los investigadores, que Sí, entre sí. su experiencia es una situación que deberían copiar o ejemplificar mucha gente, ¿no? Él es una persona mentalmente sana y espiritualmente sana. Y se nota porque no tiene ningún reparo en compartir algo que realmente lo encuentro extraordinario. Es decir, la manera, insisto, y había testigos de tierra, tanto, mucha gente formada abajo, aparte del objeto observado. Es un caso que por eso me gusta, por eso lo coloco entre los casos importantes que tiene la ufología de nuestros hermanos peruanos, que tienen muy buenos casos. Y Bueno, no podíamos estar fuera. Yo este no hubiese podía estar colocado muchos. fuera. Por eso hicimos 10 casos chilenos, pues yo colocaría muchos más. Tenemos casos en Chile muy buenos. Este caso es como el Resham, siempre he dicho que es como el caso de Bing Waters, pero que ocurre en Chile. ¿Por qué tiene elementos similares al caso de Bing Waters en Inglaterra en los 80? Porque acá estamos hablando de un incidente ovni dentro de una unidad militar. El estamento más importante de la Fuerza Aérea donde se forman los generales, ¿no? La Academia de Guerra. Y que hayan ingresado ovnis, no sabemos si quieren hacer el curso piloto, pero la cosa es que ingresaron ovnis en la Academia de Guerra y fueron observados, video grabado, el video medio charcha, pero no importa, por último, la persona intentó hacer algo y no solamente observa estos objetos, sino observa otro objeto, como una especie de submarino, un objeto que está sobre unos árboles, que me hubiese encantado que lo hubiesen grabado. Y esto ocurrió en 2012, efectivamente, 3 de septiembre. Lo encuentro extraordinario. Sí, recordemos cómo se produce este fenómeno, porque eh, y además que el contexto, digamos, porque hay una investigación muy acuciosa por parte del Así Comité es. CFA. Es un suceso que tiene una investigación bueno, eso que estamos viendo ahí es parte, digamos, del análisis que hizo el CFA y que está publicado también en la página oficial del comité. Así es. Creo que es un caso que lo investigó bastante bien nuestro amigo del CFA, que le enviamos un saludo, sobre todo al gran Hugo Camus, que conocemos sus derroteros hace mucho tiempo en estos temas espaciales, ufológicos, y qué bueno que quedó ahí como director del CEPA. Estamos muy felices porque sabemos que lo está haciendo muy bien. Y siento que la verdad que este caso nos demuestra primero lo vulnerable que somos y que los estamentos más armados que podamos tener son perfectamente vulnerables ante este tipo de apariciones. Y aparte de eso, el hecho de que la dinámica del fenómeno ovni diría que tiene todo controlado a veces cuando aparece, ¿no? Como que está todo perfectamente calculado para ingresar a la Academia de Guerra, hacer sus movimientos, retirarse sin que le den ningún tiro, nada. Así. Como que todo controlado. Lo encuentro realmente un caso extraordinario. Sí. Bueno, ahí tenemos no sé si se nos pasó alguno, parece que Que no. nos tiene que haber pasado, vamos a hacer posteriormente otro programa con No, los que seguro que se nos vamos, pasó seguro que vamos a Cuba. tener, vamos a tener tiempo. Ahora vamos a dejar unos minutitos porque hay algunas preguntas. Ok, Y bueno, yo te quería preguntar también, Rodrigo, con respecto a la casuística. Se ha hablado de algunos avistamientos que han ocurrido en el último tiempo. ¿Cuál es lo último que tienen ustedes como AION en cuanto a los reportes de OVNI acá en nuestro país? tenemos reporte de Volcán Yaima hace unos días atrás, tenemos reportes del norte de Chile también que estamos investigando. Entonces, y tenemos algunos reportes en este minuto, sobre todo se concentran en el sector sur. Un par de reportes, recién, hace una hora y media atrás, un reporte de San Clemente, de nuestro amigo Gamaliel Santander, vamos a examinarlo, porque hay un registro del reporte. Por lo tanto, Chile sigue activo en reportes. Ahora, una cosa son los reportes de OVNI y otra cosa son los OVNIs. ¿Okay? Siempre aclaro eso.
como cuando existe una oleada de informes, pero de ahí que sean ovnis, hay que trabajar primero en los datos y llegar a puerto. Entonces, estamos con una situación activa a nivel de que las personas están sensibles ante los cielos y esperamos tener algún tipo de de llegar a puerto. Sí, Roy, ¿alguna de las preguntas o los comentarios o de las personas que están ahí en el chat en estos últimos minutitos que nos quedan para ir saludándolo a todos los que se han sumado, que han sido muchos en este programa? Cuéntanos un poco qué es lo que pasa en las redes. Bueno, tenemos una pregunta de Luis Leighton que les pregunta lo siguiente: ¿qué opinan del investigador Richard Dolan? No sé si le contestaron eso. Sí, yo conozco a Richard, lo conocí en 2001, después de mi conferencia en Laughlin, Nevada, en el UFOC, él se me aproximó y me dijo que con eso hiciera un libro, que tenía muy buena información para hacer un libro. Desde ese entonces todavía tengo el libro, imagínate, ya un poco de tiempo. Y después vino Richard a Chile, invitado por el evento Maipú. Él es un investigador, es un historiador que realiza trabajo de tipo histórico. Él trata de ir a fuentes con documentos, etcétera. Aplica el método científico en el ámbito histórico. De repente hay unos testimonios medio raros, ¿no? Que reconozco que por ahí tiene un testimonio de una persona que se trabajó en el 51, etcétera, etcétera, pero la verdad que él intenta hacer las cosas de manera bien hecha. Richard es una contribución al tema de los ovnis. Perfecto. Mira, tengo otra pregunta que es de Rosario Borges. ¿Qué hay de cierto que la Antártida es la mayor reserva de carbón del planeta? ¿Han escuchado hablar de eso? Me pilló. Bueno, No había yo no, escuchado no hablar sé de eso. no sé si es tan así, pero sí entiendo que hay varias investigaciones que se están haciendo en la Antártida justamente en esa línea. Hay investigadores, principalmente de la Universidad de Chile, que han estado trabajando justamente en este tema, el carbón negro que le llaman. Justamente en esa zona se han hecho bastantes estudios. Desconozco, digamos, los resultados, pero es lo que entiendo. No sé si sea como la mayor reserva de carbón, pero sí sé que se están haciendo algunos estudios por parte, digamos, de algunos investigadores, principalmente de la Universidad de Chile. Ya, no veo otras preguntas, pero aprovecho de mandar un saludo a todos y a pedirles que sigan compartiendo la noche del misterio para que lleguemos orgánicamente a más gente. Y la relación entre carbón y los ovnis, yo creo, la única que se me ocurre a mí es la que ustedes se imaginan, que es que generalmente cuando uno hace una parrilla al aire libre termina viendo alguna cosa en la noche, o sea, es típico. Es lo más cerca, no sé si iría hasta la Antártica para hacer eso, pero eh, es la redacción que se me ocurre más ridícula que puedo pensar en este momento. Sí, Eh, oye, Eso es sí, todo por ahora en las sí, redes ahí sociales. te vamos a ir saludando a algunos de los Claudio Avendaño, Doris Cortés también, no, Cartes, Doris Cartes, Patricio, Patti, Luis Leighton, tú lo mencionaste, Adrián, Ana María Alviño. Bueno, esos son los que tengo acá a la vista. Marisol también, Jonah Flores. Ahí Son los que aparecen ahí, preguntan los que logro ver, digamos. si preguntan dónde se puede enviar un video de un avistamiento para que alguien lo pueda analizar. Ahí a John tiene y nosotros también compartimos toda la información, así que si quieres, Rodrigo, tú nos puedes dar el correo para que las personas Sí, que tengan avistamientos puedan hacerlos llegar y bueno, ahí está Súper. nuestro amigo Marcelo. eh, agrupación, escríbanos a ion.cl, agrupacionion@gmail.com, agrupacionion@gmail.com. Me pueden ubicar también Rodrigo Fuenzalida H en Instagram, Rodrigo Fuenzalida H en Instagram, Ion01 en Twitter, y Rodrigo Fuenzalida en mi canal de YouTube, donde vamos a replicar este programa también. Sí, hay que recordarle a nuestros amigos que este programa también queda a partir de esta noche, ya está disponible a través de YouTube para que todos nuestros amigos lo puedan, que los que no alcanzaron a verlo completo puedan revisarlo, puedan conocer un poco sobre lo que estábamos hablando con Rodrigo con respecto a estos incidentes, estos sucesos.
que ocurren, digamos, a nivel mundial y que son parte, digamos, de la casuística de avistamientos de ovnis a nivel mundial. Te iba a preguntar, Rodrigo, durante esta semana también ha habido otras polémicas con respecto, o sea, no polémicas, sino que ha habido hartos comentarios con respecto a un poco a ¿Obama? los. ¿Ah? Ah, no, no, pensé que era la declaración de Obama. Sí, también te iba a preguntar por eso, también con respecto al tema de la investigación en el Reino Unido, principalmente también. Un No, poco los no he visto el cuestionamientos Reino con Nick Unido. Pope también. Ah, que le quitaron un poco la jineta a Nick Pope. Sí, sí. Quedó como Nick Plop. Sí, no sé qué opinas tú con respecto a eso, tú que lo conoces, por Bueno, ejemplo, yo conozco a has los hecho seguido investigadores. el trabajo de él también. Sí, y conozco a Nick, lo invité a Nick el año 2010 en el evento que hicimos ufológico junto a una productora acá. Pero conozco también a los investigadores, a Nick Jeffrey, lo conocí en 2001, a los que investigaron que investigaron el currículum de Nick Pope y es gente seria. Da la idea que Nick efectivamente trabajó en una oficina, no dirigió esa oficina, trabajó coordinando papeles, ¿no? Una parte administrativa, ¿no? Tengo entendido que lo que le replica en ese artículo que él no habría dirigido la oficina de investigación OVNI, que habría exagerado su papel, es posible, pero lo que él cuenta es una contribución, Nick. No encuentro que haya tanto mal porque el tipo participó en una oficina donde se investigaban ovnis. Quizás no era Fort Mulder como se pretendió, pero bueno, si exageró, bueno, todo eso tiene que él dar cuenta de eso, ¿no? Él tiene que dar explicaciones, pero lata igual, lata que no necesita exagerar mucho las cosas, ¿no? Aunque Nick es constantemente invitado a muchos programas, está siempre en varios congresos, una gran persona, sabe bastante del tema en Inglaterra. Eh, y bueno, ahí quedó como la polémica, ¿no? Ahora, no sé qué ha dicho Nick, no he visto que se haya defendido al No, yo respecto. tampoco, sí, yo estuve buscando hoy día por si había alguna declaración de él, yo lo sigo en Twitter, pero no he visto nada, digamos, ninguna referencia a este comentario que se hizo a través de una página web. Te iba a preguntar por lo de Obama, justo tú lo mencionaste, estaba leyendo algunas de las publicaciones que han salido sobre el tema. Barack Obama afirma conocer archivos secretos sobre extraterrestres y ovnis. Ese es el titular, digamos, de la noticia. Esto lo dice en el contexto de la publicación de su libro, su libro, digamos, de memorias. ¿Qué te parece a ti este tipo de, bueno, ya lo vimos con Donald Trump, el fenómeno ovni parece que se presta, digamos, para este tipo de frases así como rimbombantes? Grandilocuente. Pero va a tener un grado de Alzheimer con los ovnis en su memoria, yo creo. Porque lo que él señala que efectivamente él conoció los archivos, pero que no puede hablar de ellos. ¡Wow! Ahí dejó la media escoba, ¿no? Dejó la puerta abierta a todo. Es decir, Claro. el tipo no sé si fue marquetero, ¿eh? Pero fueron frases palbronzas y heavy. Sí, pero no puedo hablar. Exacto. Nos quedamos todos esperando. Pero le hizo el juego de la ufología. Todas esas frases contribuyen, ayudan en alguna medida al tema, Sí. porque hey, se está hablando de que cosas que pueden estar jodiendo la seguridad nacional. Si la única manera que no puedan hablar es que no pueden revelar cosas que puedan colocarlos vulnerables, ¿no? Y por eso no hablan finalmente. Y qué interesante. Ahora Biden, vamos a ver si tienen una política más open mind, si está Podesta, ¿no? Si hay por ahí detrás, que era súper pro. Me gustaría que hubiera una señal de ese tipo, ¿no? Pero considero súper interesante lo que pasó con Obama. No me imaginaba una cosa así. Esto Oye, hace pero varios Rodrigo, años atrás que era si va a ir a ver impensable. los archivos OVNI, que por favor se vaya despacito, que no se vaya a quebrar otro tobillo o algo así. Es medio delicado. Sí, oye, voy a saludar a los últimos amigos que están ahí en el chat. Martita Lobo, muy interesante la conversación, me encanta el tema. Macarena Ulloa también, interesante el tema de la ufología. María Cecilia Orellana también,
Me encanta el tema OVNI, me fascina, saludos, cariños. Se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer, Rodrigo, por haber, habernos hecho este resumen. Yo sé que es muy difícil para los investigadores poder hacer resúmenes de pronto de la casuística, porque es variada, son casos que son importantes por diferentes motivos, algunos por los testimonios, algunos por las fotografías, por los videos, por lo que significó en su contexto en esos años en particular. Es difícil hacer esta selección, pero te quiero agradecer y por supuesto dejarte invitado para una próxima oportunidad para que podamos hablar de otros casos, quizás chilenos también emblemáticos. Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, nos vamos a ver en otras investigaciones. La próxima vamos a ver 5 nacionales y 5 internacionales. Perfecto, perfecto. Comprometido entonces, Rodrigo Fuenzalía, para un próximo capítulo también de nuestro programa, La Noche del Misterio. Así que muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Rodri. Realmente me siento feliz acá de esta tertulia ufológica, de esta consistencia. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo que agradecer a nuestros amigos que hacen posible que estemos toda la semana, La Voz del Norte.cl, hay harta información de OVNI, Radio América HD, donde salimos todos los días con nuestro programa. Este programa se repite durante la semana en el 49.3. Alcalay hay que mandarle la boleta. Embrión Diseño, nuestro amigo Henry Sandón. Telconor también, Centro Comunitario Cuatro Esquinas y Gestión Patrimonial, y el Casa Meteoritos Jorge Monsalve. A todos ellos, muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Y Roy, encantado una vez más de estar ahí contigo. Y bueno, de compartir, decirle a nuestros amigos que puedan compartir esta transmisión y estar atento también a nuestro canal de YouTube. Sí, por supuesto. Siempre les repito que compartir estos programas es súper interesante porque llega finalmente, no solamente a la gente que le comparte, sino que de alguna manera los misteriosos algoritmos de Facebook reaccionan ante el tema y te ponen el contenido frente a personas que están interesadas. Lo mismo pasa con YouTube, así que a dar me gusta, azotar la campana de suscripción, ponerle que sí a todo, pero lean bien antes, ¿sí? no se deben equivocar. Y bueno, agradecerles e invitarles para el próximo jueves, como siempre. Un abrazo, Cristian y Rodrigo. Un abrazo para todos, gracias por estar ahí y por supuesto estar atento a todas nuestras redes sociales y las redes sociales también de Rodrigo Fuenzalía, porque Rodrigo es muy activo en las redes sociales, así que durante toda la semana está entregando información. Así que un abrazo, que esté muy bien, nos encontramos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.